Salud, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Pues, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, profe, ¿usted? Bien, bien, bien. Aquí con calor como siempre, pero ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver. Estamos hoy. 2 semanas y por aquí tiene algún mensaje de ustedes. Pero qué raro esto. O sea, ¿alguna pregunta o duda que tengan antes de iniciar? En general, no pregunten de contenido, cualquier duda que tengan. La tarea en grupo es igual que las demás, es resolver un problema, ¿verdad? Y igual que la tarea, igual que que la actividad número 2, solo que ahora es en grupo, ¿verdad? Van a resolver el problema y lo tienen que resolver y detallar cada paso. En las instrucciones ahí se les puso el ejemplo otra vez de cómo ir haciendo, igual que la actividad 2, resuelven el problema y van explicando paso por paso, solo que ahora es en grupo, entonces los problemas van a ser más problemas y con un poquito más de dificultad porque es en grupo. Recuerden que Ya los dio usted los problemas, profe. no, todavía no, porque no están todos los grupos, ¿verdad? Eso es lo que voy a mencionar. Recuerden que para los grupos hasta mañana hay tiempo. Sin... En el caso que falten personas de grupo, el grupo yo lo haría aleatoriamente. Y igualmente, cuando me envían el grupo, tienen que enviar 15 el coordinador. Porque solo el coordinador del grupo va a subir el documento PDF. El documento PDF que tienen que subir a la virtual. Solo uno. Solo uno es necesario. No es necesario que todos los 5 o los 6 del grupo lo suban. Solo el coordinador. Vamos a ver si por aquí les... Bueno, ahí lo revisan. Mejor. A compartir. En el aula virtual, eh, por el momento, porque aún no están los grupos, ¿verdad? No están totalmente definidos los grupos. Hasta ya el lunes están definidos grupos con coordinador. Y el lunes también les subo ya los problemas. Grupo 1, les voy a subir grupo 1, tales problemas. Grupo 2, tales problemas. Grupo 3, tales problemas, sí. Y así sucesivamente, ¿verdad? En la pestaña de actividad número 3, ahí tienen que ingresar a la actividad. Le dan clic en la actividad y ahí están los documentos. Ahí está un documento con nombre de actividad 3, que ahí es donde están todas las instrucciones, ¿verdad? De la actividad. Luego tienen un documento que dice portada. Ese documento lo hice meramente porque otras veces han tenido problemas con trabajo en grupos. Entonces, si el grupo 2 considera que persona X no trabajó, nunca eh, lo contactaron, nunca respondió, entonces ahí el grupo decide si lo pone en la portada del trabajo o no. Entonces yo solamente voy a poner los puntos del trabajo a las personas que aparecen en esa portada, los nombres de esas personas que aparecen en la portada. Esa portada tiene que ser la primer página de la tarea, tiene que adjuntarla ahí
es un PDF, ahí lo pueden, no sé, lo pueden escanear y escribir a mano si quieren, o en un mismo PDF lo pueden hacer, lo editan y después lo adjuntan ahí. También ahí en las instrucciones, ahí les adjunté una página web donde pueden unir documentos PDF. Ahí está todo en las instrucciones. Y recuerden que estos grupos que se están conformando para la actividad número 3 son los mismos para la actividad número 4. Para la actividad número 4. Que esa va a tener toda la parte asincrónica, o sea, van a tener que exponer acá en la clase y tal vez un video van a tener que hacer también. Aún no estoy seguro. Igual van a tener las instrucciones por ahí para que las lean todo detalladamente y también si no han compartido nunca pantalla, que aprendan a compartir y todas esas cosillas, ¿verdad? Para que expliquen el problema. ¿Verdad? Igual los problemas no lo tienen que resolver, sino ya no lo tienen que resolver en el momento, ¿verdad? Sino ya tienen la solución y lo van explicando, ¿verdad? Pero bueno, cuando llegue el momento, solo quiero indicar que los grupos que están ahorita son para la cuarta actividad también. Ya algunos me han enviado los grupos y el coordinador. Faltan varios. Entonces, si no los armo yo aleatoriamente. Y el coordinador también aleatoriamente. Bueno, si no tenemos duda, vamos a iniciar. Acá. Bueno, tengo que cerrar acá porque no me sale. Entonces, acá. Ahí ustedes ven el material, ¿verdad? Sí, señor. Lo ven como lo ven, pantalla grande todo, ¿verdad? Estamos por funciones. Recuerden que este tema para este parcial solamente es geometría analítica y funciones. Recuerden que también en la virtual todo la parte está detallado por capítulo, qué es lo que entra. Primer parcial, ahí está funciones. Y vamos a ver. Ya hemos quedado por acá. Que algunas partes de estas las vamos a pasar rápido porque ya lo hemos mencionado. Igual voy a compartir la pantalla porque creo que algunos a veces ven como más borroso así. Ahí. Y te doy un mensaje, pero no hay nada. Entonces, bueno, si no tiene más preguntas, comenzamos. Vamos a comenzar, me he olvidado, con dos ejemplos de análisis de gráfica, ¿verdad? Esto prácticamente, si lo ven así rápidamente, es de la función lineal, ¿verdad? Bueno, en la recta, cuando estamos en geometría analítica, se llamaba solamente recta, pero ahora en función, ahora se llama función lineal. Al final es que la recta es una función. Esto es lo que aprendimos anteriormente. Aplica para acá. Y la función cuadrática, que ya la conocen. Eso es, como dicen, pan de cada día en el colegio. Cuando están en el colegio. Déjenme escribir por acá esto no, la inversa no.
Eso no. Inversa. ¿O no? Todo lo que es relacionado con la inversa, no. O sea, con f a la menos 1. Con esto, ¿verdad? Cualquier pregunta que relacione inversa de una función, no. En este ciclo no se va a evaluar inversa. Vean que nos falta eso, dice puntos de intersección de la gráfica en funciones reales. Eso ya lo habíamos trabajado un poco con función lineal, ¿verdad? Solo que ahora vamos a ver una lineal con una cuadrática, que es lo que quedaba. Las lineales era resolver un sistema. Acá en realidad podemos decir que es un sistema, pero un sistema que tiene una función lineal y una cuadrática. Por eso solamente aprendimos igualación, porque aquí podemos aplicar el método de igualación. En cambio, eliminación de variables, no, hay que tener más cuidado y cosillas como esas. Entonces vamos a hacer esto. Ver algo acá. Vayan analizando el dominio de esa función. Correcto, vamos a ver. 22. No, estamos perfecto en el tiempo. Vamos bien. Vamos a ver cuál sería el dominio de esa función. ¿Quién me dice cuál es el dominio? Menos 12,5. Bueno, te queda X. De menos 12. ¿La ven bien la gráfica, verdad? ¿O la hago un poquito más grande? No sé si la ven bien. Creo que la veo bien. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, me dicen que de menos 12. ¿A dónde? Bueno, es que como están las flechas, Ajá. sería infinito. Como está la flecha, pues lo puedo agarrar un poquito más. Como está la flecha, exacto, es más menos infinito. No, ¿verdad? Menos infinito. Estoy acá cortando esto para ver si. Ahí. Ahí. Ok. Entonces, exacto, ¿verdad? Como está la flechita por acá, ¿verdad? Entonces, recuerden que todo es con respecto al eje X. Entonces es menos infinito porque es a la izquierda, ¿verdad? Es a la izquierda del eje X, ¿verdad? Entonces menos infinito. Más infinito es si lo estoy referenciando con el eje Y, ¿verdad? Porque va para arriba, pero no, es respecto al eje X. Recuerden que todo es respecto al eje X. Y siempre de izquierda a derecha, entonces, ajá. Menos infinito, va abierto, siempre los infinitos. Y luego, ¿qué más? Esta línea va acá. A 9. Menos 9. Menos 9, ajá. Menos 9 abierto o cerrado, dirían. Abierto. Abierto porque está sin rellenar, ¿verdad? Está hueca. Unión de menos 6. ¿Por qué no lo podemos escribir de esa manera todo seguido? Porque vean que acá todos los valores que están entre menos 9 y menos 6, no hay ninguna gráfica acá, para Son arriba. constantes. No, no hay gráfica, ¿eh? La línea no se ve, pero esta línea
esta línea que está acá es discontinua, esta que está acá. Es discontinua. Voy a escribirlo aquí en palabra para que se recuerden. Ahí es discontinua, ¿sí? Entonces eso no es parte de la gráfica, sino señalando nada más los puntos, que hay que el menos 6 es con menos 5, ¿verdad? Menos 6, menos 5. Y luego también menos 9 con menos 5, ¿sí? Porque para ser constante tiene que ser continua la línea, ¿sí? Si fuera continua así toda. Pero ven que hay como algo que le falta. Entonces vamos a suponer que es efectivamente discontinua la línea, ¿sí? Entonces como es discontinua, es lo que voy a explicar acá, que acá arriba no hay gráfica, entre menos 9 y menos 6 no hay gráfica, y acá tampoco. Para abajo. Entonces no hay valores que yo estoy utilizando. De menos 9 a menos 6 no estoy utilizando esos X. Entonces por eso escribo de menos infinito hasta menos 9. Luego a menos 6. Abierto porque está sin rellenar ahí, ¿verdad? Hueco. Menos 6. Y en este caso sí, no hay como un hueco, como ese cajón. Desde menos 6, todas las X se están utilizando. Hay gráfica. Toda en línea continua. Toda línea continua, ¿verdad? De Todas menos 6 hasta más infinito sería. de menos 6, exacto, a más infinito, porque vean que todas las X se utilizan. Y aquí como está la flecha, eso va para más infinito. O sea, las X que vienen acá se utilizan. Se utilizan. Entonces sería de menos infinito a menos 9, unión de menos 6 a más infinito. Ese sería el dominio de F. Pero acá. Ajá. Y no, digamos, después de poner ese intervalo, no se le resta como de menos 9 a menos 6. Algo así. No, porque por eso estamos haciendo la partición esa. Ve que estamos cortando. Llego a menos 9, paro y luego comienzo en menos 6. ¿No? Ah, ok, ok. ¿Mm? Para escribirlo así, déjenme, voy a poner algo por aquí antes que se me olvide. Que no vienen en estas gráficas, pero siempre tienen que fijarse en esto. ¿Dónde nos dice F? Dice que F, el dominio es A, voy a escribir así, el dominio es A, y el codominio es menos 6 a más infinito. Porque necesitamos ver el codominio más adelante para ver si es inyectiva, perdón, si es sobreyectiva, ¿verdad? Para eso, siempre tiene que fijarse en esto que nos den el dominio y el codominio. Para escribirlo así como nos menciona es Ángelo, ¿verdad? Creo, ¿no? No. O Mariano es. ¿Quién fue el que me preguntó? Yo, Ángelo. Ángel, ¿verdad? Sí. Para escribirlo así tendría que usted escribirlo los números reales, pero quitándole el de menos 9 a menos 6. Quitándole esos dos valores. En este caso no hace falta ponerle llaves porque ya es un intervalo, ya es un conjunto, entonces no hace falta. Pero ahí sería complicarse más, ¿verdad? Porque es más fácil hacerlo así, por pedacitos. De menos infinito a 9 y luego unión de menos 6 a más infinito. Les voy a borrar eso que está en rojo y ahora dice, determina el rango. El rango es lo único que se da con respecto al eje X. Perdón, respecto al eje Y. Entonces, si comienzo de abajo hacia arriba, ¿qué es lo primero que me topo? Me estoy topando el menos 6, ¿verdad? Porque no hay flecha hacia abajo. No es menos infinito. Entonces, el primero que me topo es menos 6. Aquí todas las Y se siguen utilizando. Todas tienen su parejita. Siempre. Y como esta sigue hacia arriba, igual tienen su pareja, ¿verdad? O puedo ver aquí el lado izquierdo, que tiene flecha hacia arriba o tienen pareja para allá, hacia la izquierda la Y. ¿Sí?
Tiene ahí su parejita. Entonces, ¿qué sería el ámbito en este caso? O ámbito rango. Sería de menos 6 cerrado, porque aquí está cerrado, se está utilizando, ¿verdad? Que no esté el puntito. Si no trae el punto, ya nosotros suponemos que es cerrado. A menos que venga como acá, que viene abierto, ¿verdad? Ya viene abierto. Si no viene nada, suponemos que es cerrado. Entonces es de menos 6 cerrado a más infinito. Ese es el ámbito o rango. Dice, si F es o no inyectiva. F es inyectiva. En esa solo trazamos una línea horizontal, ¿verdad? Si lo intersecaba 2 veces a la gráfica, no es inyectiva, no es inyectiva. Con solo esta línea que pasa acá, esa en color azul, ya lo está tocando aquí 1, 2 veces. Significa que esa función no es inyectiva. Entonces, escribimos de esta manera, ¿verdad? F de X es igual a F de Y, pero X es diferente de Y. Entonces, F no es inyectiva. No es inyectiva. No es inyectiva. Dice, determine el codominio para que F sea sureyectiva. Bueno, ahí la pregunta es distinta, pero vamos a borrar eso. Finalmente, si nos preguntan de esta manera, determina el codominio para que F sea sobreyectiva, sabemos que para que una función sea sobreyectiva es porque el codominio y el ámbito es igual. Entonces, si la pregunta viene de esa manera, escribimos el mismo ámbito o el rango que ya encontramos, ¿verdad? Pero voy a suponer que viene de esta forma. Por lo general no lo preguntan así. F es sobreyectiva. Entonces tenemos que analizar el rango que nos dieron o el codominio. En este caso es de menos 6 a más infinito. Y el codominio que yo encontré, perdón, el rango que yo encontré, sea este que está aquí morado. Ese. Ver si son iguales. ¿Serán iguales? Dice que el rango es de menos 6 a más infinito, pero el menos 6 está cerrado. Y en este caso, dice que el codominio es de menos 6 a más infinito. Pero el 6 está abierto. Y la teoría nos dice que tiene que ser el mismo, ¿verdad? O sea, tiene que ser el mismo conjunto. En este caso son distintos. ¿Por qué? Porque no se incluye el menos 6 en el codominio. Casi son los mismos, pero no. Como son distintos, entonces la función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva. No es sobreyectiva porque el rango de F es diferente al codominio. No es sobreyectiva ni inyectiva. Por lo tanto, no sería ni biyectiva, aunque no le pregunten, ¿verdad? Pero con solo la primera parte, la parte C, que no era inyectiva, ya no podía ser biyectiva la función. Recuerden que para que la función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, ambas. El E nos dice dónde F es creciente y dónde es decreciente. Que lo decía la clase anterior, generalmente solo preguntan creciente y decreciente. Por eso yo siempre los trabajo todos abiertos. Porque al final es
uno puede ir abierto y el otro cerrado, ¿verdad? Es minucioso, pero lo importante es que saquen los intervalos. Vamos a trabajarlo todos. En este caso, como dice creciente y creciente, cerrados, ¿verdad? Hay que tener cuidado a la hora del examen si nos preguntan estrictamente creciente o solamente creciente. Entonces, creciente, ¿verdad? Siempre de izquierda a derecha. Voy a comenzar con creciente. Voy a borrar esto. Recuerden que eso era discontinuo. Y entonces empezamos a dibujar ahí a la personita. Caminando. Comienza aquí porque ahí no hay gráfica, es discontinua. Por aquí tiene otro pare, ¿verdad? Bajando. Y por acá también otro. Entonces intersecciones, ¿verdad? ¿Dónde es creciente? Bueno, parece que de menos 6 a 2 la personita va subiendo. Y luego de 3 a más infinito. Entonces sería de menos 6 a menos 2. Es creciente. El menos 6 va abierto porque no está en el dominio. Está abierto de menos 6 a menos 2. El menos 2 lo podemos escribir cerrado porque es creciente solamente. Menos 2, ¿verdad? Y luego de 3 a más infinito. Y entonces y de 3 a más infinito. Recordemos que acá no escribimos unión, sino una y. O si son varios, coma. Una coma, ¿verdad? Pero nunca unión. Más infinito, ¿verdad? De 3 a más infinito. Y ahora, ¿dónde es decreciente? ¿Dónde es decreciente? Bueno, lo que está sin pintar, ¿verdad? Sería. Como siempre respecto al eje X, sería de menos infinito. ¿Verdad? En que comienza acá. De menos infinito hasta 9. El 9 abierto porque aquí está sin rellenar. Pues de menos infinito hasta menos 9. Y luego de menos 2, donde comienza la persona aquí a bajar. De menos 2 a 3. Otra vez, un error común es que digan de menos 2 a menos 6. Confunden. Ponen una en X y luego una en Y. O lo dicen en Y más bien, o lo dicen en Y. Dicen también de 2 a menos 6 o de menos 6 a 2. Cosas como esos. Siempre respecto al eje X, de menos 2 a 3. Ambos cerrados porque son decrecientes solamente, no es estrictamente creciente, decreciente. Entonces sería de menos infinito a 9, hemos dicho, ¿verdad? De menos 9, creo. De menos 9 abierto y de menos 2 a 3, creo. Revisar, a ver. De menos 2 a 3 y de menos infinito a menos 9. Menos 9 abierto porque está abierto. Acá les iba a mencionar algo que es una pregunta que realizan también. Por ahí. Vamos a ver si este ejemplo tiene. Ok. Bueno, después hacemos ese otro entonces. Pues ya tenemos donde es creciente y decreciente, ¿verdad? Recuerden que tal vez puede ser que no nos den todo el intervalo. Por ejemplo, yo sé que es decreciente en lo que pinté en morado, ¿verdad? De 3 a más infinito. Pero nos pueden preguntar, ¿es verdadero que es creciente de 4 a más infinito? O de 4 a 5, nada más, un pedacito. Sí, en ese pedacito es decreciente, es creciente. Es creciente.
Pues puede ser que no nos den todo, ¿verdad? Todo el intervalo, sino solamente un pedacito. O nos pueden decir, es creciente de menos 5 a menos 1. Números que tal vez no aparezcan, que no se vean ahí en la gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, en ese caso hay que tener cuidado, porque ahí sería falso. Porque de menos 5 hasta menos 2 es creciente. Pero ya en menos 1 no. Agarra un pedacito, ¿verdad? Que es decreciente. Entonces hay que tener cuidado cuando nos dan pedacitos así. Y analizar si en ese lado es creciente o decreciente. Estamos por ahí con el E. Y ahora el F, ¿verdad? Dice, determina el signo de la función. El signo es dónde es positiva y dónde es negativa. Voy a escribirlo acá. Creo que tal vez creo que tal vez ahí cabe. No, escribo abajo, no. ¿Dónde es positiva o negativa? Eso es el signo. Positiva, que era lo que estaba arriba del eje X, ¿verdad? Y negativa, lo que está por debajo. Quitar esto de acá. Entonces voy a pintar en morado lo que está positiva, lo que está por arriba. Este pedacito de acá. Todo esto de acá y esto, ¿verdad? Yo lo vi con respecto al eje X. El primer tramo es de menos infinito a menos 12. Luego de menos 4 hasta menos 3 cuartos. En X, recuerden. Y luego de 5 a más infinito. De 5 más infinito. El menos 12, el menos 4, el menos 3 cuartos y el 5 van abiertos. ¿Por qué van abiertos? Porque ahí, exactamente en ese punto, la Y es 0, ¿verdad? La Y es 0. 5,0, menos 3 cuartos, 0, menos 4,0 y menos 12,0. Entonces, F es positiva de menos infinito a menos 9, ¿verdad? Hemos dicho, menos 12. Menos 12. 2 abierto. Acá sí escribimos unión. Luego era de menos 4, si no me equivoco, a menos 3. ¿Qué? Cuartos, ¿verdad? Y de 5 más infinito. Pues cuartos. Unión de 5 a más infinito. Entonces ya haciendo eso, ya sabemos que los ceros de la función es menos 12, menos 12, menos 4, menos 3 cuartos y 5. Que son los mismos valores que la intersección con el eje X. ¿Dónde es negativa? Bueno, pues lo que sobró, ¿verdad? Lo que está por debajo del eje X. Sería esto acá. Y todo eso. Es decir, de menos 12 a 9. A menos 9. De menos 6 a menos 4. De menos 3 cuartos a menos 5. De menos 12 a menos 9. Menos 12 iría abierto porque hay 0. Y en menos 9 iría abierto porque está abierto el puntito. El menos 9 no está ni en el dominio, ¿verdad? Unión. Luego de menos 6 abierto a menos 4, ¿verdad? Menos 6 abierto porque no está en el dominio. Y el menos 4 abierto porque su parejita es 0. No es positiva ni negativa. Unión. ¿De dónde ahora? De menos 3 cuartos a 5, ambos abiertos. Porque su parejita es 0. De menos 3 cuartos a 5. Menos 3 cuartos a 5.
¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda por el momento? Profe, Ajá. ¿puedo repetir los signos que no lo entendí muy bien? ¿Cómo, Ángelo? ¿Podría repetir los signos de la función? Es que me confundí con los ceros. Ajá, vamos a ver. Donde f es positiva es lo que está por arriba del eje X, ¿verdad? Lo que está por arriba del eje X. O sea, todo esto que tenemos acá. Toda la gráfica que está por arriba del eje X, ¿verdad? Entonces nosotros lo pintamos aquí de morado. Toda la gráfica que está morada es la parte positiva. Y siempre lo damos respecto al eje X, ¿verdad? Entonces ya, de menos infinito hasta 12. Esa es la parte que me está dando esta moradita, ¿verdad? A menos 12. Luego vamos con esta otra. Esa sería de menos 4 hasta menos 3 cuartos. Abiertos ambos. Abiertos ambos. Y luego nos faltaría esta, que sería de 5 a más infinito. De 5 más infinito porque tenemos la flecha. Lo que explicamos es que en 5, en menos 3 cuartos y menos 4 van abiertos. ¿Por qué? Porque todas esas parejitas, todos esos puntos son menos 12,0. Menos 4,0. Menos 3 cuartos, 0. Y 5,0. Pues toda la y es igual a 0. Entonces no tiene valor, ¿verdad? No es ni positivo ni negativo. No tiene valor como signo. Y luego la parte negativa fue lo que pintamos en color menta, que sería de menos 12 a menos 9. Luego menos 6 a menos 4. De menos 3 cuartos a 5. Todos abiertos. ¿Está bien? Uh-huh. Y luego la G se encuentra los ceros de la función, ¿verdad? Como lo dije, los ceros de la función son estos, donde la y es 0. Entonces es en x menos 12 así lo escribo aquí, x igual a menos 12, x igual a menos 4, x igual a menos 3 cuartos y x igual a 5. Menos 12, menos 4, menos 3 cuartos y 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 ceros. No nos pregunta la intersección en este caso con los ejes, pero vamos a escribirlo por acá. La intersección con el eje X. Con el eje X también ya lo tenemos acá. Son estas que escriben en azul, ¿verdad? Donde pasa, donde la gráfica está encima del eje X. Pero este lo escribimos como puntos. Entonces escribimos menos 12,0. Menos 4,0. Menos 3 cuartos, 0. Y 5,0. Luego la intersección con el eje Y es 0 en X y algo en Y. La única intersección es este puntito acá, ¿verdad? Que vamos a ponerle, por ejemplo, que sea menos 2. Por eso es que no lo preguntan, seguro, porque no está ese punto, ¿verdad? Pero supongamos que es menos 2. Entonces la intersección sería ahí porque es donde está pasando, donde interseca al eje Y. Entonces el punto de intersección del eje Y es 0, menos 2. Listo. Dice, hallar la imagen de menos 2. Hallar la imagen es Y. Si quiero encontrar la Y, entonces este. Dos.
por defecto tiene que ser X, ¿verdad? Vamos a ver, dice que es 2, Ángel lo dice. Menos 2. Se me pasa acá. Ajá, exacto, es menos 2, ¿verdad? Menos 2. Acá tenemos 2, perdón. Tenemos el 2, menos 2 en X. Y su parejita es 2. Acá. Entonces la imagen de 2 es... La imagen de menos 2 es 2, ¿verdad? Ya la imagen de menos 2. Entonces aquí escribimos 2 nada más. Igual, ahí nos pueden hacer un montón de preguntas, ¿verdad? La preimagen, allá la preimagen de, por ejemplo, a ver. Y creo que sigue. Y la preimagen de eh, de menos 5. ¿Cuál sería la preimagen de ¿Cómo, menos 5? profe? La preimagen de menos 5. ¿Cuál sería la preimagen de menos 5? Menos 9. Menos 6, perdón, bueno, es que es confuso. Porque tiene 2 puntos. Ah, si tuviera 2 puntos, por eso es que más bien no es inyectiva, ¿verdad? Porque si tiene dos imágenes iguales, si las imágenes son iguales, entonces sus preimágenes tendrían que ser iguales. En ese caso no es inyectiva, ¿verdad? De hecho, esta función no es inyectiva, ya lo vemos. Pero en este caso, por eso puse este ejemplo, ¿verdad? La preimagen de menos 5. En este caso, la respuesta sería que no tiene. Ven, como ahí se van, de ahí se fueron la pregunta. Porque, bueno, creo que Ángel dijo menos 9 o menos 6, que era confuso. En realidad ninguno. ¿Por qué? Porque el menos 9 ni el menos 6 están en el dominio. Ambos están abiertos. Pues no están en el dominio. Cualquier valor que está en el dominio, él no puede entrar a jugar. Porque el X no existe, no está ahí, ¿verdad? Es solamente como una referencia. Es como para terminar o iniciar la barrera. Vean que aquí en el dominio, el menos 9 estaba abierto. Y el menos 6 también. Están abiertos. Y bueno, y aquí también, ¿verdad? Si lo vemos aquí, están abiertos. Ahí están abiertos. Entonces ahí digamos que les hice un poquito de trampa. Quería ver qué respondían. Ejemplo, si pongo la preimagen de... vamos a ver. Digamos que menos 6. Es sencillo. ¿Esa cuál sería? La preimagen de menos 6. 3. Ah, en este caso sería 3, ¿verdad? Cuesta 3. Preimagen... Bueno, algo así vi en el cole, bueno, lo que me acuerdo, porque Ajá, sí, me exacto. apareció en el diagrama de Venn, creo Ujú. que era esa imagen, donde no me acuerdo si era en el dominio o en el codominio, que uno se podía entrelazar con 2, pero en el otro no se podía. Ajá, que esa es la definición de una función. Acá en el dominio no pueden sobrar, ¿verdad? Y en cambio en Y sí pueden sobrar, porque por eso está el codominio, que es el más grande, y el rango y el ámbito, que es el más pequeño. Y también una X puede ir a una Y, y luego una X distinta también puede ir a la misma Y. ¿Sí? Lo que no es posible, bueno, para que sea función, lo que no es posible es como esto, ¿verdad? Como esto aquí. Esta Y, por ejemplo, que sea, no sé, digamos que es 4. Ambos valores en X irían a la misma Y. Eso es lo que no se puede, ¿verdad? Bueno, para que sea inyectiva. ¿Sí?
para que sea inyectiva. Pero entonces es lo que ven ahí en el diagrama de Venn. También ven parte de la imagen, el preimagen y lo que sobra. Y luego ven que si sobra, no sobra, entonces si sobra y no sobra es la parte sobreyectiva, ¿verdad? Y si no sobran al lado de la derecha, del conjunto B, seguramente lo llaman normalmente, entonces es sobreyectiva. O si van uno a uno, ¿verdad? También, a veces inyectiva, tal vez en otros lados no llaman inyectiva, sino la función es uno a uno también. Lo pueden ver como uno a uno. En inglés lo llaman uno a uno, bueno, pero claramente en inglés, ¿verdad? La traducción. No usan la palabra inyectiva. Bueno, ahí estaríamos con ese y vamos a resolver uno más. Ahí tienen esos para que lo vayan resolviendo, ¿verdad? Y quedan otros. Esto me parece que no tiene una respuesta. Voy a analizar este porque este tiene un caso particular ahí que quiero ver. Este. Ven que aquí si me dan el dominio, dice, para la gráfica junta de la función f es, el dominio es d, o sea, no sabemos. No sabemos porque si ponen el dominio ya la primera pregunta es gratis, ¿verdad? Ya esta sería gratis. Ya sería punto. Porque el dominio es lo que viene aquí. Bueno, me pasé, creo. Subí. Acá, el dominio sería lo que viene ahí, ¿verdad? Entonces no le pueden poner explícitamente cuál es el dominio. Si no lo ponen así como D. Pero sí tenemos el codominio. ¿Por qué? Porque el codominio necesitamos compararlo luego con el ámbito o el rango, con lo que queremos buscar. El dominio de izquierda a derecha, lo primero que me topo es el menos 4. Poner dominio F igual a menos 4, menos 4 cerrado porque el puntito está cerrado, ¿verdad? Luego llego a menos 1. Analizo que el menos 1 está abierto en un lado, pero arriba está cerrado, ¿verdad? O sea, aquí está abierto, pero aquí cerrado. O sea, se está utilizando ese menos 1. Entonces está bien. Recuerden que el dominio es los valores que se utilizan. Entonces, sí, porque este puntito que está acá es menos 1,1. Menos 1,1. Vamos bien. Llego aquí a 1 y ahí me paro otra vez. Observo que entre 1 y 2 no hay gráfica. Entonces tengo que hacer una pausa porque ahí no hay gráfica. Entonces el dominio es de menos 4 a 1. El 1 abierto porque la bolita está abierta y no se está utilizando en ningún otro punto. ¿Verdad? Entonces, abierto. Unión. Ahora sí, comienzo en 2 nuevamente. De 2 cerrado porque el 2 se utiliza. ¿A dónde? Aquí también quiero resaltar esto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque a veces nos ponen puntitos muy perdidos por ahí. Digamos que voy a eliminar ese punto ahí. Digamos que si yo tengo la gráfica así, sería de 2 a dónde. No puedo decir que sería de 2 a más infinito. No podríamos decir eso. Hay gráfica. Y uno dice, bueno, es de 2 a más infinito. Ahí no lo podríamos decir. ¿Por qué? Porque este puntito está abierto. Entonces hay que quitar el 3. Tendríamos que quitar el 3. Así como está la gráfica, ¿verdad? Así como está la gráfica. Tendríamos que quitar el 3. Pero vean que por aquí arriba, voy a quitar esto ahora sí. Por aquí arriba tenemos este punto. En esta gráfica. Pues, ¿qué ganamos con ese punto? Que en ese punto, aquí como estaba abierto, digámoslo así, lo cierra. O sea, se está utilizando el 3. De hecho, este punto tiene coordenadas 3, menos 1. ¿Qué significa eso? Que aquí sí puedo decir que el dominio
en este pedacito es de 2A más infinito, porque todas las X se utilizan. Todo va bien, continuo, todo va bien. ¿Sí? A veces ponen el puntito por acá, a veces lo ponen por aquí arriba, también. Tienen que observar muy bien la gráfica, si no tienen puntitos por ahí perdidos, porque muchos se van y no ven el punto, ¿verdad? Entonces, lo puedo dar continuo por ese motivo, porque está el puntito ahí cerrado. De 2A más infinito, entonces. El ámbito rango serían las Y que se utilizan. Entonces, de abajo hacia arriba, veo que tiene la flecha. Entonces, comienza desde menos infinito. ¿A dónde? Vengo aquí en 3. Observo que el 3 está abierto. Pero, por ejemplo, si yo sigo aquí, ese 3 tiene que tener una imagen ahí. Aunque no esté el puntito, pero ahí tiene que tener una preimagen, perdón. Este menos 3 tiene que tener una preimagen acá. ¿Qué significa eso? Que él se sigue utilizando. El menos 3 se está utilizando. El menos 3 en Y. Estamos bien, entonces. Seguimos por ahí. Todo se utiliza, todo se utiliza. Acá se está utilizando la Y, todas las imágenes. Acá también. Acá también. Ya aquí no se utiliza al lado de la derecha, pero sí a la izquierda. Se utiliza a la izquierda. Todas tienen preimágenes. Todas tienen preimágenes acá. Pero ya llegamos aquí arriba, ya no. Ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces este dominio llega hasta su punto más alto, que sería el 4. Por eso tal vez algunos dicen el dominio, el codominio, perdón, el ámbito o rango es del punto más bajo al punto más alto. A veces nos dicen eso. Pero hay que tener cuidado porque si hay algunos espacios entre gráficas también. Hay que tener cuidado. Menos infinito a 4, ¿verdad? 4 cerrado porque se está utilizando y los infinitos abiertos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando decimos desde el punto más bajo al punto más alto, porque puede ser que aquí no se esté utilizando esas Y. Digamos, por ejemplo, de menos 1 a 0. Puede ser que no haya nada. Creo que en la clase pasada hicimos un ejemplo así. Hay que tener cuidado con esas cosillas. Punto de intersección con el eje X. Con el eje X. Ojo acá, aquí no. ¿Por qué ahí no? Porque está abierto. Está abierto. Entonces el menos 1 no es una intersección. Sí pertenece al dominio, el menos 1, pero no es una intersección el menos 1. Las intersecciones serían en 4 y en 6, que están cerrados. Punto de intersección, entonces sería, ahí es más, solo nos solicita uno porque dice punto de intersección con el eje X, pero vamos a dar los dos, 4,0 y 6,0. Punto de intersección con el eje Y, este que está acá, ¿verdad? Ese puntito, ahí es donde interseca el eje Y, es decir, en 0,1. Recordemos que primero es el X y luego la Y. 0,1. Coja esta pregunta. F de menos 1. ¿Qué venía aquí siempre dentro? ¿F de qué? ¿Qué letra venía siempre dentro? X. La X. X, exacto, muy bien. Entonces, este menos 1 es el X. ¿Por qué me están preguntando entonces? Por la Y. Por la Y, ¿verdad? Es otra manera de cómo preguntar preimágenes o imágenes, ¿verdad? Como la H, que ya lo preguntan palabras. Es otra manera distinta. Entonces nos están preguntando cuál es la parejita del menos 1 en X. ¿Cuál sería la parejita de menos 1? ¿1? El 1, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué ese valor? Porque vean que aquí está abierto, pero aquí se está utilizando. Eso fue lo que mencioné anteriormente. Se está utilizando. Eso lo ponen como trampa para que escriban no tiene o no existe, ¿verdad? 1, entonces. Esto en un examen generalmente lo preguntan con un
con un complete o con un tipo asocie que le pusieron, ¿verdad? Igual como el segundo de examen, que pusieron uno así. Que viene acá la pregunta y viene una lista desplegable de opciones. Un triangulito. Entonces tiene que buscar. Antes lo preguntan así. La primagen de 4, primagen es X y esto es Y. Significa que nos están preguntando por X, ¿verdad? Entonces busco el 4 en Y. Acá. Y busco su parejita en X. Pues menos 3. ¿Sí? Un 0 es la función. Bueno, el 0 es la función, es la intersección con el eje X. Ya tenemos 2. X igual a 4. O nos piden 1, pero vamos a dar los dos. O X igual a 6. Una primagen de 1. Primagen es X. O sea que me están preguntando por Y. Una quiere decir que hay varias. Vean la diferencia entre palabras. También hay que notarlo. Esta que está aquí en morado. Y esta que está aquí en menta. La morado es la primagen. O sea, solo hay una. Y en H nos preguntan una primagen. Seguramente tiene dos. ¿Verdad? Tiene dos. O tiene varias. Una primagen de X. De 1, perdón. Buscamos la Y en 1, que es esta. Y todo esto que está aquí, por debajo del 1, esa parte que es constante, creo que alguien lo mencionó. Todas esas son primágenes. Puedo decir que el 0 es una primagen, que el 1 medio es una primagen, 1 medio, menos 1 medio es una primagen, menos 0,1 es una primagen. Ahí puedo decir un montón de primágenes, ¿verdad? Por eso nos dicen una primagen, porque ahí en realidad hay infinitas primágenes. Voy a poner la más fácil, que es el 0. El 0. Ah, aquí, perdón, aquí arriba. El 0. La imagen de 3, imagen es Y. Y 3 entonces tiene que ser X. Entonces me voy a buscar en 3. Entonces en otra nos ponen puntitos así, donde uno está abierto y uno cerrado. ¿Por qué? Porque uno puede pensar, ah, bueno, la imagen de 3 es menos 3. No, porque aquí está abierto. La imagen es menos 1, porque es donde está cerrado. Es donde está cerrado. Entonces la imagen es menos 1. Intervalo de la función f es positiva. O sea, lo que está por arriba de del eje X. Todo esto y esto acá. Entonces, con respecto al eje X sería de menos 4 a menos 1. El menos 4 iría cerrado porque su parejita es 3 y 3 es positivo. El menos 1 abierto, porque el menos 1 no está en el dominio. Y si estuviera cerrado, iría abierto igual porque su imagen sería 0, ¿verdad? Unión de dónde ahora? De 1, de menos 1, perdón. De menos 1 acá otra vez. A 1. Ahora el menos 1 sí va abierto. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí en este pedacito, estoy tomando menos 1 como imagen 1. El 1 es positivo. Entonces el menos 1 cerrado y en 1 abierto. En menos 1 cerrado y en 1 abierto. Y en 1 abierto.
Y finalmente de 4 a 6, ¿verdad? De 4 a 6, que ambos van abiertos. Trastoque algo ahí. De 4 a 6. Porque son ceros. Su imagen, perdón. Su imagen es 0. Su imagen es 0. Un intervalo donde f es estrictamente creciente. Vean que en este caso nos preguntan estrictamente. Entonces todos tienen que ir abiertos. Todos los intervalos. Es creciente. Acá. ¿Verdad? La personita iría subiendo ahí. Y aquí también. ¿Dónde más? Solo esos, ¿verdad? Entonces de menos 4 a menos 3. Ambos abiertos porque es estricto. De menos 4. De menos 4 a menos 3. Solo nos preguntan uno, entonces solo voy a escribir uno en este caso. Más. Un intervalo. Ah, bueno, en el anterior también, solo nos piden uno. Escribámoslos todos, no importa. Y así practican más. De 3 a 5. Ahí no dice creciente. ¿Dónde? Ah, sí, decreciente, perdón. Leí creciente yo. Y tenemos creciente por algún lado. No. Voy a aprovecharlo. Decreciente, correcto. Leí creciente. Bueno, ahí tenemos los decrecientes, no importa. Entonces, decreciente es este. Y este. Y este. Estos son los crecientes. Escribámoslos por acá, entonces, no importa. ¿Qué teníamos? F es creciente. Estrictamente, voy a ponerle así. Estrictamente de menos 4 a menos 3. Y luego de 3 a 5, habíamos dicho, ¿verdad? 3 a 5. De 3 a 5. Ah, muy bien, muchas gracias. El otro sí es decreciente, ¿verdad? Decreciente, menta. Entonces, de menos 3 a menos 1. De menos 3 a menos 1. De menos 3 a menos 1. Coma. Luego de 2 a 3. Y de 5 a más infinito. De 2 a 3. Y de 5 a más infinito. Un intervalo donde f es negativa. O sea, donde f es menos 1. Como lo hice muy grande, toco acá. Donde es negativa. La negativa es la parte que está por debajo del eje X, ¿verdad? O sea, todo esto es negativo aquí. Solo nos piden uno, pero igual vamos a dar todos. Es decir, sería entonces de... Vamos a darlo siempre por pedacitos para que no tenga error, ¿verdad? Porque podría ponerlo de 2 a 4, quitándole el 3. Pero a lo mejor lo voy a poner de 2 a 3 y luego quitándole ahí. Y de 3 a 4. Sería de 2 a 3. De 2 a 3. ¿Verdad? De 2 a 3. El 2 va cerrado porque la imagen es menos 1. Y el 3 iría abierto porque el 3 no está en el dominio ahí. La partición. Y el 3 abierto. Unión de 3 a 4. 3 a 4. El 4 abierto porque es 0. Y luego de 5 era. No, de 6. De 6 a más infinito. El 6 abierto porque la imagen de 6 es 0. Listo.
un intervalo donde f es, eso es una pregunta acá, ¿verdad? Que por eso fue que me viene a hacer este problema. Un intervalo donde f es creciente y decreciente simultáneamente. ¿Dónde es creciente y dónde es decreciente simultáneamente? Si recordamos la única diferencia entre estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿qué era la diferencia entre las definiciones de creciente y decreciente? Que una era mayor o igual y otra es solo mayor. O sea, una permite que sea igual. En esos casos, cuando nos preguntan esto, cuando es simultáneamente creciente y decreciente, es el intervalo donde es constante. O sea, es decir, este que está aquí morado. De -1 a 1. ¿Alguien podría decir, f es creciente? De -1 a 1. Y está bien. No, no hay problema. Pero lo que sí estaría incorrecto es decir, f es estrictamente creciente de -1 a 1. Ahí sí estaría incorrecto. ¿No? Porque creciente nos da la oportunidad de que sea menor o igual. Eso menor o igual o mayor o igual es la parte constante. Es la parte constante. Recuerden que la clase pasada les dije que era como el descanso. Vea que es aquí, yo digo una persona, digamos que va descansando entre comillas porque es constante, es algo planito. No es lo mismo que estar subiendo, ¿verdad? Y cuando uno va bajando también siente su impacto. Bueno, entonces, donde es simultáneamente creciente y decreciente, es donde es constante. O sea, de -1 a 1. De -1 a 1. Listo. La F es inyectiva. No, no es inyectiva. Aquí solo traza la línea horizontal y ya lo toca dos veces, ¿verdad? Lo interseca dos veces. No. Entonces, f de x es igual a f de y. O sea, dos imágenes iguales, pero x es distinto de y. Por lo tanto, f no es inyectiva. F es sobreyectiva. Bueno, tenemos que ver el ámbito o el rango y su codominio. El codominio es R. El codominio es R, ¿verdad? El codominio es R. ¿Y qué rango encontramos nosotros? O ámbito de menos infinito a -4. Pues no es inyectiva porque el codominio y el ámbito son distintos. El ámbito de F es diferente al codominio de F. Por lo tanto, F no es sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Estamos bien, sí? Es una pregunta. ¿Duda? Ok, bueno, parece que estamos bien. Ahí hay varios para que practiquen.
Vamos a ver un poquito acá, la parte teórica nada más. Acá vemos que más pequeño ahí. Y esto acá. Ok. Bueno, entonces ya esto lo hemos trabajado un poco cuando la recta. Sabemos que una recta tenía forma que antes lo habíamos llamado solamente y igual a mx más b, ¿verdad? Recuerden que por ahí yo les dije que fx es igual a y. Entonces ya sabemos eso. Luego, también vemos una fórmula de cómo encontrar la pendiente, ¿verdad? Que es esto mismo, pero nosotros lo vimos así. M, la pendiente. La pendiente es Y1. Y1. Y1 menos Y2 entre X1 menos X2. O al revés, Y2 menos Y1 entre X2 menos X2. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque tal vez para una persona yo quiero que este sea X1 y para la otra el otro punto X1. Y por los signos, ¿verdad? Lo importante es que si yo pongo Y1 aquí primero, tengo que iniciar aquí también con X1. No puedo iniciar con Y1 y luego abajo con X2. Ahí sí estaría incorrecto. Trabajamos la pendiente, ¿verdad? Que si M era mayor que 0, entonces era creciente. De hecho, estrictamente. Si M es menor que 0, era decreciente. Estrictamente creciente. Si M era igual a 0, es constante. Una constante. Y sabíamos que ese valor era la intersección con el eje Y, ¿verdad? Eso lo hemos analizado cuando estábamos con recta. Entonces ya tenemos eso por ahí. Y lo tienen otra vez. Y igual a B, que es la intersección con el eje X. Con el eje Y, perdón. El eje Y. La función identidad, que simplemente es de esta forma, f de x igual a x. O lo que es lo mismo, y igual a x. Creo que también vimos un ejemplo, nada más que era como y igual a un número, igual a como un medio de x, creo, por ahí. Que era función identidad también. Ahí tenemos algunos problemillas para que practiquen también. Vean que aquí entonces f de 1 es x, y. X, y. Encuentra el criterio de f de la función lineal. Recuerden que entonces es y igual a mx más b. Tengo que encontrar el m, tengo que encontrar el b. El m lo encuentro con los puntos x1, y1, x2, y2. Y el b lo encuentro con la formulita despejando, ¿verdad? b, y menos mx. Eso también lo hemos trabajado. Entonces ya hemos trabajado. Ahora vamos a función cuadrática. Función cuadrática que también ya más o menos lo manejan. Dice que la función cuadrática tiene la forma ax a la 2 más bx más c, donde el a es distinto de 0. ¿Por qué el a tiene que ser distinto de 0? ¿Qué pasa si el a fuera 0? Se nos va a cancelar esto que tenemos acá, ¿verdad? Y me va a quedar bx más c, y eso es la función lineal. Por eso simplemente el a tiene que ser distinto de 0, porque si no vamos a caer en el caso anterior de la función lineal. Es por eso que el a tiene que ser diferente de 0. ¿Qué más de acá? F de x igual a y, recuerden. El punto de intersección con el eje y. 0,c. El vértice de la parábola. Esta formulita.
O a veces resulta más fácil. Recuerden que esta que falta acá es una coordenada en Y. ¿Cómo encuentro la parejita? Si tengo el X, sustituyo las X por el valor. Es otra forma de cómo encontrar el vértice. ¿Verdad? La coordenada en Y. Igual, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Todas las calculadoras ahora, la mayoría, no sé si las... No me recuerdo si lo hago. No lo hago. Dan el vértice, ya dan el vértice, ya la coordenada en X y la coordenada en Y. Ya dan todo. Entonces no habría problema prácticamente con eso, con el vértice. Esto teórico también, que lo tienen que leer, si A es mayor que 0, entonces es cóncava hacia arriba. Y el vértice se llama además punto mínimo. Luego, si A es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo y el vértice se llama máximo. Claro, porque tiene un punto más alto, ¿verdad? De todos. Tiene otro punto más bajito, eso es teórico. ¿Qué más? Ah, bueno, me olvidó por acá, el eje de simetría. Que el eje de simetría es la coordenada en X. Es la coordenada en X del vértice, ¿verdad? ¿Por qué eje de simetría? Porque, bueno, este lado de la derecha es igual al lado de la izquierda. Es como un espejo. Es el eje de simetría. Y coincide con la coordenada en X. Y como es una recta vertical, es X igual a menos B entre 2 por A. Entonces, lo mismo tenemos para cuando es cóncava hacia abajo. Tenemos el eje de simetría, que va a ser la misma coordenada en X. Esa no cambia. La intersección con el eje X, bueno, es cuando la Y vale 0, ¿verdad? Y fue la primera, creo que me lo salté, ¿eh? Cuando la Y vale 0. Entonces en realidad es resolver una ecuación cuadrática, porque la Y es 0. Sustituyo la Y por 0. ¿Y cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Bueno, esa, recuerden que lo estamos trabajando con la calculadora. No estamos viendo fórmula general, no estamos aplicando fórmula general ni inspección. De una vez si la tienen, con la calculadora. Una vez. Y vamos a resolver un ejemplo para terminar. Dice hacer la gráfica de las funciones cuadráticas. Los criterios de asignación se presentan a continuación. Vamos a ver algo. Vamos a ver si vamos a llevar gráficas. Ok, vamos a hacer un dibujito de esa parábola. Y con eso terminamos. Vean que todos esos problemas que van quedando ahí es práctica, ¿verdad? Es práctica para que la vayan resolviendo y si tienen dudas cuando iniciamos las clases o en horas de atención, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ahí está.
Por ejemplo, vamos a ver, pues vamos a hacer. Resolvamos la B. Hacer el dibujo. Que es 1.e. F de x es igual a menos x a la 2 más 2x menos 1. El A es negativo, en realidad esto casi no lo necesitamos para dibujarla, porque si encontramos todos los puntos bien, la única manera es que los puntos pasen, van a tener la forma ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Esto es como para verificar al final. El A es negativo en este caso, ¿verdad? Porque es igual a menos 1. Entonces cóncava hacia abajo. ¿Qué necesitamos para dibujar una parábola? El punto de intersección con el eje X, con el eje Y y el vértice. Esos puntos necesitamos. Para una recta queda solamente los puntos de intersección con el eje X y el eje Y. Acá en la parábola le agregamos el vértice. Entonces, la intersección con el eje Y es el punto 0, C. Es decir, 0, menos 1. El C es el que está solito. Lo pueden poner así también para que tenga un orden. B es igual a 2 y C es igual a menos 1. La intersección con el eje X. Intersección con el eje X. Intersección con el eje X es el punto que algo en X y en Y es 0. Por eso es que igualamos a 0 la ecuación. ¿Por qué? Porque el f de x lo puedo cambiar por y. Y entonces quiero encontrar todos los puntos donde la y es 0. Y el x toma un valor. Entonces 0 es igual a menos x a la 2 más 2x menos 1, ¿verdad? Y esto lo resolvemos en la calculadora. Tengan la calculadora por ahí. Voy a ponerla yo. Vamos a ver. Encuentro acá. Recuerden tener siempre la calculadora a mano, ¿eh? ¿Algún la hizo? Ya, vamos a ver. ¿Qué tendríamos acá? Menú. Alfa A. 2, 2. El A es menos 1. El B es 2. Y el C es menos 1. Dice que x1 es 1. Y solamente tenemos 1 entonces. Entonces x1 es 1. Solo tenemos 1. Bueno, en realidad si hubiéramos hecho manual, nos damos cuenta que es una fórmula notable. ¿Qué pasa cuando es 1? Quiere decir que seguramente el punto de intersección es el vértice. Y es decir que la coordenada en X del vértice va a coincidir con esta. Vamos a ver. El vértice lo podemos hacer con la fórmula, ¿verdad? Que tenemos por aquí arribita. Menos B entre 2 por A y F. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Para que lo tengan por ahí. El vértice es igual a menos B entre 2 por A. F de menos B entre 2A. Bueno, de las tres, en realidad lo vamos a hacer para aprender las tres formas. Es lo mismo. Entonces, B es igual a V. V es igual a menos B. B es menos B es 2, que digan 2 por 2 por A, que A es menos 1, ¿verdad? Pues menos 1. F de
Entonces eso lo puedo meter en la calculadora y ponerlo a ver cuánto es ese resultado. Si no se quieren complicar, ¿verdad? Pero ahí nos va a dar 1. Voy a meterlo. Menos 2, para que lo vean. Menos 2. 2 por menos 1. Eso es 1. Entonces aquí nos da, voy a poner 1 de una vez. 1, 1. V es 1, f de 1. ¿Qué significa f de 1? F de 1 es agarrar mi función f de x y cambiar todas las x por 1. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Lo puedo meter en la calculadora igual, si no nos queremos complicar. Menos 1 a la 2. Más 2 por 1 menos 1. Eso es 0, dicen. 0. Entonces, V es 1,0. Esa es una manera de cómo hacerlo. Vean que coincide con la intersección con el valor de X. Ah, bueno, aquí no escribió el punto, ¿verdad? Que es el punto 1,0. Coincide ahí. Es el mismo punto. ¿Cuál sería la otra forma? Con esta, el vértice es menos b entre 2a, pero ahora utilizando el discriminante entre 4a, ¿verdad? Esa era la que nos dan acá. Menos discriminante entre 4 por a. ¿Y qué era el discriminante? Bueno, el discriminante era b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces primero tengo que calcular el determinante. El b es 2 a la 2 menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 1, si no me equivoco también. A menos 1, menos 1. Esto nos va a dar que es 0. Y entonces la fórmula sería b es 2, es lo mismo que lo de arriba, ¿verdad? 2 por menos 1, menos 0, 4 por menos 1. Ya sabemos que este nos da 1 y 0 entre algo es 0. Esa sería una fórmula, ¿verdad? Sería una y esta sería la segunda. Y la tercera, ¿qué sería? En la misma calculadora ya teníamos el resultado, ¿verdad? Voy a meterlo otra vez. La función que era en menú alfa a, que creo que en una clase alguien nos había preguntado que qué era eso, profe, qué era eso que salía al final, creo. Menos 1, 2, menos 1. Ahí nos da el x, pero ahora nos dice el máximo de la función x igual a. Ese primero es la coordenada en x del vértice. Entonces es 1. Y el otro es, le damos otra vez igual y ya dice el máximo de y igual 0. Pues es la coordenada en y del vértice. Pues listo, ya la calculadora nos da el valor. No me recuerdo si con la otra lo hago. Yo creo que no. 2 y menos 1. Ah, sí, también en la blanquita, en la FX 115, esa también. Nos da el valor del vértice. Ahí tenemos tres formas de cómo calcularlo. Las primeras dos son manual. Y la tercera ya obtenemos el punto de intersección o los puntos y el vértice una vez. Entonces no hay que hacer prácticamente nada, ¿verdad? Pues bueno, por eso les digo, pasando un poquito, ya el curso no sale tan complicado, ¿verdad? Porque no que casi aquí muchas cosas lo resuelve la calculadora. Claro, hay que saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si no le metemos los datos correctos, vamos a tener datos erróneos.
Y ahora vamos a dibujarla. Voy a conseguir por acá. Es 1,1 y menos 1. Es pequeñito. A ver cómo nos sale el dibujo. Entonces, luego que nosotros encontramos todos los puntos, ya los dibujamos ahí en el plano cartesiano. La intersección con el eje Y es 0,-1. Entonces vamos. 0,-1 es este puntito que está acá. 0,-1. Luego dice que la intersección con el eje X es 1,0. Este que tenemos por acá. Y el vértice también era el mismo. 1,0. 1,0. Vean que aquí, como les digo, la parábola ya es cóncava hacia abajo, según lo que sacamos aquí en A. Pero si alguien dice, ¿será cóncava hacia arriba? Y eso no sería posible, ¿verdad? Porque dibujarla sería así, que pase por los dos puntos. Pero me faltaría este puntito de intersección, que no lo encontré, o sea, no interseca a ningún lado. Solo uno conseguí, entonces el dibujo estaría incorrecto, ¿verdad? Entonces no podría ser cóncava. Si lo dibujo de esta otra manera, digamos que así, no sé. Solo tiene uno, solo tiene el vértice y la intersección con el eje X. No tiene el eje Y. Entonces, la única manera para que contenga esos puntos es que sea cóncava hacia abajo. Bueno, ahí se imaginan que es una parábola perfecta. Vamos a ver uno acá. Ahí algo así. Esa es la parábola. Esta es f de x igual a menos x a la 2 más 2x menos 1. Z menos 1. Vean que aquí en funciones el menos es la diferencia. Yo tengo x a la 2 menos 2x menos 1. Más bien esa gráfica, perdón, más 1 acá. Vea que lo que cambia. Vamos a ponerle otro nombre primero. En lo que cambia f y g es que f, el a está negativo, en g está positivo. El b en f está positivo y en g negativo. Y el c en f está negativo y en g está positivo. O sea, fue como sacarle un menos a factor común, ¿verdad? Se recuerdan que cuando estábamos factorizando, hablábamos que cuando lo metían en la calculadora, tenían que tener cuidado porque un menos, la calculadora no lo tomaba en cuenta. Entonces vean en funciones qué pasa con ese menos. En ese menos, la gráfica más bien me va a quedar de esta manera. Voy a dibujarla en azul. Voy a pintar este en azul también. Ahí no se ve mucho. Vamos a pintarla acá. ¿Sí? Y entonces, esa gráfica sería de esta manera, más bien. Igual, vértice en 1, pero sería cóncava hacia arriba. Y intersecan 1. Es el reflejo, es como un reflejo, ¿verdad? El X está haciendo, el eje X está haciendo el espejo. Como que se está reflejando. En funciones también se da cuenta uno que hay que tener cuidado con los negativos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, Hugo? No estaríamos terminando entonces con la clase de hoy. Ya prácticamente terminamos con el material casi, el examen casi.
Recuerden que el examen dice que es el 5 de junio. 5 de junio. 5 de junio. De la próxima semana terminamos con el material. ¿Qué nos faltaría de ver? Nos faltaría ver intersección entre funciones, que prácticamente ya la línea ya la vimos, ¿verdad? La clase anterior. Entonces en esa no nos vamos a enfocar mucho, ¿verdad? Recuerden que solamente hay que cambiar f de x por y. Y es igual a y, quiere decir que x más 7 entre 3 es igual a 6x más 5x entre 4. Y despejar para x una ecuación. Por eso, como les digo, no se pueden quedar con la duda de también de material anterior, y para eso usan las horas de retención, porque las ecuaciones, si no se entendió bien, de ahí vamos a salir mal en este también, porque en este hay que resolver ecuaciones. Ven, por eso en la clase anterior aprendimos igualación. Bueno, ahí se resuelve la ecuación, se encuentra el x y el y. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Este que es nuevo, una parábola entre una recta. Pero es lo mismo. Este fx es y y este es y. Entonces puedo igualar y con y. Solo que ahora nos queda una ecuación cuadrática. Y ya sabemos cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Y funciones a trozos, que eso es lo que vamos a tomar un poquito más de tiempo acá, verlas, ¿verdad? Que igual ya un poquito, pero muy poquito les hablé de eso en valor absoluto, ¿verdad? Esa fue la primera función a trozos que vimos en el curso. Valor absoluto es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Eso es lo primero que vimos, ¿verdad? Entonces la próxima clase vamos a trabajar con este material. De hecho, eso lo terminamos la primera clase de la semana, ¿verdad? O sea, lunes o martes, dependiendo del curso. O sea, nos va a quedar libre el jueves para dudas de problemas que tengan. Entonces, practiquen bastante para que expongan todas sus dudas el jueves, ¿verdad? O que también las puedan enviar por correo. En el caso del grupo de los lunes y viernes para solventar todas las dudas que tengan antes del examen. Y también van a tener la tarea, ¿verdad? No hay problema, ¿por qué? Porque de la tarea es el mismo material del examen. Entonces más bien la tarea les ayuda a estudiar. Les va a ayudar a estudiar para el examen. Voy a estudiar para el examen. Entonces, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No sé. Si no, terminamos la clase de hoy. Bueno, parece que no hay dudas a menos que esté solito. Entonces, voy a grabar acá. Hasta luego a todos, que pasen bonita tarde. Chao, profe, gracias. Igualmente, profe, gracias. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Liz, usted dijo que horas de atención, ¿verdad? Mañana o no, ya se fue Liz. Chao, profe, muchas gracias. Chao, María. Hasta luego.